le vamos a asignar 2 horas al tema, por dos motivos. Bueno, por 2 motivos, así ustedes se van al festejo y yo tengo una reunión a las 18. Así que lamentablemente el tema este lo vamos a resolver 1 hora de teoría y 1 hora de práctica. Después quedan liberados. Ok. Bueno, este tema de reticulados vamos a ver. Son este tipo de estructuras, ¿no? Los reticulados de alguna manera se generan, fíjense, por una sucesión de barras, ¿no es cierto? Puestas una a continuación de otro con un cierto ordenamiento. En particular, esta sirve para constituir, por ejemplo, lo que habitualmente podemos llamar una estructura de una nave industrial. Dentro de esta nave puede haber distintos tipos de actividades. Pero también los reticulados fundamentalmente se utilizan, lo deben haber visto muy frecuentemente, para torres de alta tensión, se utilizan para torres de perforación, etc. Son utilizados muy frecuentemente en muchas de las ingenierías, en cualquiera sea las especialidades, ya sea en ingeniería civil, en ingeniería industrial y también en ingeniería en petróleo. Yo les sugiero ahora, digamos, salen aquí, giran la vista a la izquierda y van a ver la ampliación del comedor universitario. ¿Alguno lo ha visto? Sí. Bien, ese tiene un reticulado de cordones paralelos. Ha sido un reticulado que tiene esta forma aproximadamente para conformar con una cierta inclinación si alguno no lo ha visto, ¿dónde se pueden ver también muy habitualmente esta tipología? Bueno, en los supermercados, en los hiper, se ve muy frecuentemente. Sí. Bueno, también ustedes la deben haber visto en zonas no rurales, en zonas rurales, fundamentalmente con tipologías de esta característica. Los reticulados fundamentalmente estos nudos, algunos autores le llaman nodos, pueden ser resueltos de distintas maneras. Por ejemplo, tengo la barra con un cierto espesor, tengo la barra con el otro espesor y aquí tengo la otra barra. Bueno, simplemente una de las uniones pueden ser soldadas. Entonces, la otra unión puede ser, como está resuelto aquí, con una chapa nodal. Donde la chapa nodal yo voy a agarrar este esquemita. Digamos, entonces yo hago llegar esto hasta aquí. Por supuesto tienen que coincidir los ejes, etc. Y después lo puedo resolver de distintas maneras. Puedo soldar a la chapa nodal o bien le puedo poner algunos tornillos pasantes. Hay de distintas maneras que lo pueden solucionar. O sea, no llega a topar por dentro del... No necesariamente. Entonces ustedes, repito, si quieren, pueden mirar aquí un ejemplo clásico y después vayan mirando en la práctica la cantidad de este tipo de tipologías estructurales que puedan encontrar. Repito, que no se usan solamente en ingeniería civil, se pueden utilizar en todas las especialidades. Bueno, para seguir el apunte, ustedes tienen allí distintos tipos de reticulados, ¿no? Repito, algunas son utilizadas para cubiertas, otras son utilizadas para puentes. Muchos de ustedes cuando recorren camino montaña deben haber visto muchos de estos tipo puentes de tipo ferroviario fundamentalmente, donde por ahí es muy interesante parar 5 minutos el auto e ir a verlas porque fueron hechas a principios de 1900. En el cual las uniones en ese momento eran todas uniones remachadas, hechas en caliente. Y después ya tienen más de 100 años y todavía hoy en día están en pie.
¿Qué significa remachado, profe? Disculpe. Remachado, eso, anteriormente no existían los tornillos. O sea, yo hacía el agujero, ponía un tornillo y le ponía la arandela y la tuerca y ajustaba con un torque determinado, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué era lo que anteriormente venía? Venía lo que se llamaba el remache, que era un elemento que tenía esta característica. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, este remache, lo que hacían, antiguamente ya no se hace más evidentemente, lo calentaban al rojo vivo, entonces con una pinza lo insertaban en el agujero, de este lado le ponían un tope y de este lado lo martillaban, de tal manera que esto tomaba después una forma así, y bueno, y abrazaba, por ejemplo, dos piezas, ¿no? Bueno, esa era la técnica. Para no irse tan lejos, el puente que está sobre el acceso este, el puente ese de todos colores, ahí en Guaynallén, o el puente que está cerca del Hospital Español, párense 5 minutos y mírenlo. Todas las uniones están hechas con remache. Claro, evidentemente es una técnica ya superada, pero, digamos, han durado un poquito más de 100 años. Bueno, entonces pueden hacerlo para techos, como esa maqueta, pueden hacerla para puentes, y después a partir de allí, vamos a ajustar el foco, ahí está mejor, a partir de allí pueden ustedes tener distintas formas, distintas tipologías. Fíjense que en las partes inferiores están insinuadas estas chapas nodales que yo les hacía mención. Hoy en día prácticamente por una razón de simplicidad, en muchos casos se resuelve soldada, ¿no? Donde yo puedo directamente la estructura reticular, la tomo con una grúa y la coloco en su lugar. Ahora, hay veces que por cuestiones de montaje, por ejemplo, que yo tenga que llevar estas estructuras al lugar, son uniones abulonadas. Hoy ya no se usa más el remache, sino se usa el bulón. El bulón es un clásico tornillo. Cabeza con tuerca y contratuerca, etc., ¿no? Y la arandela. Entonces yo puedo ir fabricar esto de una sola pieza, esto de una sola pieza, y voy armando el rompecabezas en el lugar. Es decir, son distintos mecanismos. Bueno, de estos pueden encontrar, repito, parte superior, parte inferior. En términos generales, quiero decir esto. Al cordón superior se le denomina precisamente cordón superior. Esa es la nomenclatura que habitualmente utilizamos. Al inferior, como su nombre lo indica, cordón inferior. A los verticales se le llama montantes. Y a estas se le llama diagonales. ¿Está bien? Diagonales. Entonces, ¿listo, Luisito? Listo. Buenas tardes. Chao. Entonces, digamos, esa es la nomenclatura que en general uno la puede utilizar de distintas maneras. ¿Cómo están conformados estos cordones? Bueno, a ver, ustedes pueden encontrar reticulados de madera, reticulados de acero, fuertemente. Rara vez, antiguamente también se hacían de hormigón, pero son muy laboriosos. Hay algunos reticulados de hormigón. Si ustedes ven, por ejemplo, desde la playa donde llegan los ómnibus en la terminal, allí ustedes van a ver unas vigas que tienen esta forma. Que ocupan el nivel de planta alta, tienen esta forma, donde acá hay una columna. Bueno, esta, obsérvenla en la terminal, está toda hecha de hormigón. También son estructuras que responden a este tipo de comportamiento. Entonces, en la parte inferior están insinuadas, fíjense que están elaboradas con perfiles de chapa, dos perfiles. En la parte inferior un perfil que tiene esta forma, y las diagonales están conformadas por hierros redobles, ¿no? Entonces, puedo construirla, son muy versátiles, la puedo construir de distintas maneras.
Inclusive, como les dije, uno las puede construir en el lugar. Ahí tienen formando algún tipo de cubierta. Ahí tienen otros tipos de reticulados formados también con estructuras de acero. Las hay de distintas formas. Las hay de madera, en el cual yo las puedo fabricar en el suelo y después con una grúa las levanto, porque son estructuras livianas y en realidad son bastante rígidas, es decir, son eficientes, por supuesto son rígidas en su plano. Si yo le quiero aplicar una carga perpendicular aquí al plano, en realidad son de muy poca rigidez, se deforman bastante, pero yo puedo fabricar, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3 en el lugar, en el piso, las puedo levantar, ¿no es cierto?, y llevarla a su lugar de emplazamiento. Son estructuras bastante versátiles. Entonces aquí fíjense que hay un esquemita parecido a aquel, donde yo puedo utilizar una estructura reticular para conformar el plano de apoyo, y van apoyados sobre columnas. Inclusive hay muchos casos en los cuales las columnas también son reticulares, como las que están aquí indicadas en la maqueta. Es decir, no solamente tengo una estructura reticular a nivel de techo, sino también tengo una estructura reticular a nivel de dirección vertical. Tiene una particularidad, y es la siguiente. Observen que toda la transferencia de carga yo la tengo que hacer en los nodos. Es decir, la eficiencia de este tipo de estructura es cuando la carga es transferida a los nodos o a los núcleos. Entonces, yo tengo que crear un mecanismo para garantizar de que la carga sea transferida en el nodo. Efectivamente, ustedes fíjense en este reticulado que estos elementos, estos elementos que reciben carga terminan siempre en el nudo del reticulado. Ese también es un aspecto que les aconsejo verlo. Miren en los hiper o en los super, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven que hay alguna carga aplicada en la mitad, en realidad ese es un diseño inadecuado. ¿Por qué? Porque si yo la carga la aplico en la mitad, le estoy introduciendo a la barra una flexión. Y la hago, yo para una flexión necesito una mayor sección para cumplir las condiciones de resistencia y de rigidez. En cambio, si yo la aplico en el nodo, o en el nudo, sé que esta carga es soportada parte por esta barra, parte por esta barra. O sea, tengo una descomposición de la carga en las barras que actúan como puntales o como tensores. Profe, ¿y habría un nudo entre el montante y el cordón superior o tiene que haber una diagonal? Un nudo entre el montante, sí, y el cordón superior. Siempre hay un nudo. Sí, eso no hace falta que haya diagonal. Bueno, en general, a eso se va a referir esta parte que viene ahora del tema. Vamos a ver si le ponemos o no le ponemos diagonal. Dependiendo de ciertos requisitos. Claro, sí, tiene que cumplir ciertos requisitos y que es fundamentalmente la condición de rigidez de los reticular. Bueno, como les decía, y ya entramos específicamente en ese tema, pero hay algunas estructuras. En general, yo les digo, son estructuras muy livianas y en verdad son estructuras, yo le diría, bastante esbeltas, salvo en algunos casos que por una cuestión arquitectónica, ¿no es cierto?, se haya querido destacar, porque evidentemente para poder soportar carga con esta longitud de apoyo, esto es exagerado, ¿no? No cumple a veces una función estructural, sino que cumple más fuertemente yo diría una función arquitectónica. El ejemplo de abajo es el que yo les aconsejo algún día que estén de paseo por la zona de montaña, párense un poquito a ver algunos de estos puentes, y esto demuestra de alguna manera cómo un reticulado actúa como viga para poder transferir. Si por aquí puede circular tren o autos, y fíjense que se crea un mecanismo para que la carga siempre llegue al núcleo del reticulado.
Entonces, si por aquí circula las cargas, la que sea, yo tengo que de aquí transfiero aquí y de aquí transfiero al número del reticulado. Eso tiene que ser un requisito indispensable. Si ustedes hacen o diseñan un reticulado y le aplican una carga a la mitad de la luz, en realidad están desaprovechando las cualidades y las propiedades del reticulado. El reticulado tiene que fuertemente, y ahora contesto su pregunta, trabajar solamente a dos esfuerzos internos, que ya dentro de una o dos clases vamos a ver, tracción y compresión, que son esfuerzos internos muy eficientes y que los puedo tomar con poca sección. Si yo tengo flexión, no, necesito una sección un poco de mayor inercia para poder tomar el control. En ese caso, ¿por qué en los costados se ha terminado con una diagonal y no se ha hecho recto? En ese caso. ¿Cuál? ¿Acá? Claro. O sea, ¿por qué no terminar con un...? Sí. Bueno, sobre eso no hay, digamos, una forma determinada. Yo puedo, de alguna manera, diseñar mi reticulado de la forma en que ustedes, de que este que está aquí, lo puedo haber terminado así. De hecho, hay muchos reticulados que aquí terminan en forma recta. ¿Está bien? Pero vamos a ver, en realidad, que estas dos barras, lo van a poder demostrar ustedes cuando hagan el ejercicio, tienen esfuerzos muy pequeños. Y por otro lado, por un tema de visibilidad del puente, ya sea ferroviario o vial, que usted apenas sale del puente, tiene visibilidad hacia los costados, ¿no? Aunque uno no lo crea, si usted circula por acá, esta barra y esta barra crean una cierta interferencia. Pero nadie le va a impedir si usted hace un reticulado con este montante recto y este cordón superior lo continúa hacia el norte. Pero repito, por allí lo más importante de esto es que ustedes sean capaces dentro del reticulado de diseñar el esquema de cargas para que siempre la carga vaya y termine en el nudo del reticulado. Fíjense que las cargas pueden estar aplicadas en los nudos inferiores o también pueden estar aplicadas en los nudos superiores, ¿no? Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre ese nudo del primero y el del medio? ¿Qué diferencia entre este y este? Sí, ese. ¿Qué ventaja? ¿Cuál recibe más carga? No, en realidad los nudos no reciben carga. En los nudos se aplica la carga, pero los que trabajan son las barras. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, esta barra transmite, porque tengo la misma separación de aquí a aquí que de aquí a aquí, esta barra transmite el mismo esfuerzo en este nodo que en este nodo. Por lo tanto, en esta barra yo tengo, para poder tomar este esfuerzo, tengo 1, 2, 3 barras. En cambio acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 barras. Consecuentemente, estas barras van a estar menos solicitadas que esta barra. Profe, y para, digamos, como para verlo así, suponer la carga que se está transmitiendo, ¿no? Llega al nodo y tengo el montante, que o sea, desde el nodo se traccionaría el montante. Ese es uno de los objetivos de este tema, es determinar qué tipo de esfuerzo tiene cada uno de estos montantes. Entonces, en esta primera etapa nosotros vamos a decir, bueno, el esfuerzo de qué, de tracción o de compresión, ¿sí? Y en una segunda instancia, más adelante, vamos a hacer el dimensionamiento de eso, ¿no? Pero por ahora sí, efectivamente, el objetivo de este trabajo práctico es fundamentalmente qué tipo de esfuerzos internos tengo. Y una pregunta, bueno, el caso del montante, pero el cordón que sometió a corte. No, no hay corte. No hay corte. Si no hay momento flector, no hay corte. Ah, claro. ¿Por qué? Por la relación entre carga, corte Claro, y momento flector. verdad. Entonces, si no hay momento flector, no hay corte. En consecuencia, acá lo único que yo tengo, si he diseñado bien mi esquema para poder transferir las cargas a los nodos, yo solamente debería tener tracción y compresión. Bien, ahora entramos un poquito a las preguntas de ustedes. Dentro de los reticulados, nosotros tenemos básicamente 3 tipos de reticulados. Los reticulados simples, los reticulados compuestos
y los reticulados complejos. Bien. Vamos a ver en principio lo simple, cómo se genera un reticulado simple. Y lo vamos a hacer, siempre lo hago todos los años, algunos alumnos que ya han cursado conmigo lo saben, pero bueno, lo vamos a hacer de manera práctica. ¿Ya fueron a comer el choripán? Sí. ¿No todavía? Algunos sí, Algunos sí. Yo no. en el buffet, acá abajo y en el comedor estaban sirviendo lo mismo. ¿No es cierto? Como estas que están indicadas aquí. Bueno, en principio tengo 3 barras, ¿no? Esta es una cadena cinemática abierta, por lo que aprendieron con el ingeniero Sanchín, ¿no? Esto tiene ¿cuántos grados de libertad? ¿Sería una cadena cinemática abierta? Sería n más 2 Cinco. o bueno, sí. Son 3 más 2, 5, ¿no? O sea, esto lo que puede hacer es, en principio, 1, 2, 3, puede rotar 4 y 5. Son los 5 grados de libertad. ¿De acuerdo? Esto no puede ir para allá, no puede ir para abajo, está articulado. Bien, entonces yo ahora la voy a transformar en una cadena cinemática cerrada. Entonces, ahí ustedes me dirán cuántos grados de libertad tiene. 0. 3. 3. En el plano 3. O sea, ahora la transformo en una cadena cinemática abierta. 1, 2 y 3. Tiene 3 grados de libertad. Entonces, ahora de nuevo. Está bueno dar clase así, con música. Bueno, de nuevo tengo una cadena cinemática abierta, ¿no? De nuevo tengo, en este caso, tengo 5 grados de libertad. ¿Por qué? Porque el elemento rígido, que es el primer triángulo, puede hacer 1, ¿no? 2, 3. Cada uno de los otros tiene uno. Y después tengo 4 y 5. ¿Está bien? Entonces, ok. Y ahora la vuelvo a articular y me queda armado un reticulado. Bueno, de esa manera se construye un reticulado simple. Si esto fuera más complejo, de esta manera también se construye. Si yo puedo ir haciendo piezas por pieza y las voy uniendo en obra, entonces ahora tengo un reticulado simple que tiene nuevamente 3 grados de libertad. 1, 2 y puede rotar. Son 3 grados. Bueno, estos son entonces los reticulados simples. O sea que un reticulado, sin importar cuántas barras tiene, si ya está cerrado, si está armado el reticulado, siempre hace 3. Claro, porque es un elemento. A eso vamos, siempre y cuando cumpla esta condición que vamos a mostrar. Si entonces la generación, ok, ya lo hemos visto cómo se genera. Entonces, si llamamos n al número de pares de barra que yo agrego para formar un reticulado, ¿cuántas barras yo tengo? Barra es, parémonos en esta foto primero. ¿Cómo la genero? La inicial son 3 barras, ¿sí? 3 barras, más 2. n. N es el número de pares, de la 2. ¿Me siguieron? Sí. Entonces, el número de barra es 3 más n. ¿Cómo, profe? Volviendo a ver esto. El número de barras son 1, 2, 3, más un n, porque n es el número de pares. ¿Está bien? El número de pares. Entonces, si yo tendría que ser el número de barras, sería 3, ¿no es cierto? Más n, siendo n el número de pares. Un par. Son 2 barras. Bien, ok. ¿Y cuánto es el número de vértices? El número de vértice es igual 3. al número de barras, ¿no es cierto? B, pongamos así. ¿Cómo es esto?
número de vértices es el número de barra más n. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, 3, creo que era así. ¿Alguien tiene los apuntes ahí? Bien. Entonces, n es igual a b menos 3, ¿no? Lo voy a reemplazar allá. B es 3 más 2 b menos 6. O sea que b es 2b menos 2 2b menos 3. Menos 3, 3. Esta es conocida como condición de rigidez del reticulado. Y todo reticulado lo tiene que cumplir sí o sí para que efectivamente el reticulado sea rígido y tengamos solamente 3 grados de libertad. Entonces, veamos, el reticulado que nosotros acabamos de generar. Bien, entonces, vamos a ver. Voy a poner acá este reticuladito. ¿Cuántas barras tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos vértices tengo? 1, 4. 3, 4. Voy a aplicar la condición de rigidez que me dice 2b menos 3, que sería 2 por 4 menos 3. 5. O sea que 5 es igual a 5. Este reticulado cumple la condición de rigidez. Bien, ahora vamos a ir a su pregunta. Supónganse que ustedes quieren hacer un reticulado que tenga esta forma. Bien, número de barras, 4. Número de vértices, 4. Voy a aplicar la condición de rigidez. 2 por 4 menos 3. 2 por 4, 8, menos 3, 5. 4 es distinto de 5. ¿Qué pasa ahí? Tendría que meterle una barra diagonal, digamos. Bueno. Vamos a hacer una barra adicional, digamos, para que cumpla la... Si le mete una barra diagonal, no es el mismo tamaño. Bueno, ese reticulado, ¿qué podemos decir? No es rígido. Ya no es. No es rígido. No lo vamos a joder al camarógrafo. Entonces este reticulado. ¿Está bien? Si ustedes este reticulado le aplican una carga aquí, se deforma. ¿No es? Efectivamente la condición de rigidez me lo dice. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes dicen, ahora lo volvemos a hacer. Número de barra, 5. Los vértices no lo he cambiado, así que tengo que llegar, si aplico la condición de rigidez, los vértices son 4. ¿Está? Entonces, aplico la condición de rigidez. 2 por 4 menos 3, 5. 5 igual a 5. Pero una pregunta, ¿ese sigue siendo simple a pesar de que las barras ya no son del mismo tamaño? Estamos en el simple. A pesar de que las barras pueden ser de cualquier tamaño. ¿Qué determina que sea simple, profe? ¿Qué determina, digamos, que sea simple? Bueno, lo simple es una sucesión de barras puestas una a continuación de la otra, formando una determinada configuración. Los compuestos, bueno, el simple es, entonces vamos a ver de nuevo algunas fotitos después. Y los compuestos son la unión de simples. Ah, bien. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, miren acá. Este podría ser un simple, pero este es un compuesto. ¿Por qué? Porque tengo un simple acá sí puedo acá tengo un simple en azul y acá tengo otro simple. Ya sería un compuesto. Unidos, ¿por qué? Bueno, en este caso, ese reticulado ha sido unido por una barra y una articulación. Entonces, los compuestos pueden ser la unión de reticulados simples vinculados por 3 barras, por una articulación y una barra. La única condición es que si ustedes utilizan barras, esas barras no deberían concurrir a un punto, porque de lo contrario, lo estudiaron con Sanchis también, tendrían un polo
o un vínculo que no es eficiente. Habría allí posibilidad de una rotación. Bueno, consecuentemente, entonces, tiene que cumplir la condición de rigidez. Cualquier reticulado, si quieren, agarremos este. Y veamos qué condición de rigidez tiene. Veamos, ¿cuántas barras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apliquemos la condición de rigidez. 2 por 7 menos 3. No, la 11. 11. Es rígido. No se vuelvan locos, no van a partir de ahora se van a poner a calcular rigidez de todo. Pero vamos a estar en el supermercado y van a decir, a ver, cuánto me da 14. Pero vamos a este, por ejemplo. Ponía a contar las barras y justo venía alguien y te hablaba, ¿viste? No, me hiciste perder. Te da 12. ¿Qué cosa? No. 4, 7, 14. Bueno, parlante. La 2 por 7 menos 2. Ah, menos 3. Menos 3. Bueno, parlante. Porque acá está la conjunción. ¿Trajiste los lentes? Sí, bueno. No, me va a romper el esquema de la condición de rigidez. 2 dividido 0,3 a veces. En general, cuando ustedes no vean un triángulo es porque algo está fallando. Ahora revisemos esto. Vamos a ver, ¿cuántas barras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Cuántos vértices tiene? 14. ¿Sí? ¿Ya lo contó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Sí, 14. Entonces saquemos 2 por 14 menos 3, 25. Te falta La la barra. barra, las verticales no cuentan. Ah, ¿no las contamos? No. Bueno, 14, 15, 6, 7, 7, 19, 20. ¿Ven? Ese reticulado no sirve para el reticulado. Ese reticulado se deforma. Después pueden jugar todo lo que quieran. Sí, no estaba viendo que si le poníamos 5 barras diagonales, no sé. Claro, sí. Indudablemente que este reticulado, para ser rígido, tiene que tener una configuración que se parezca a esto, ¿no? ¿Está bien? Ahí si la sacan después con mayor cantidad de tiempo, van a poder determinar que efectivamente es así. ¿Me siguen? Sí. Bueno, condición de rigidez. Ahora, la pregunta es, ¿estas estructuras son isostáticas o no lo son? Bueno, veamos un poquito. Ustedes fíjense, si yo, bueno, me quedo, si ustedes tuvieran en un reticulado cualquiera de ese tipo, por ejemplo acá tienen una reacción, acá tienen la otra reacción, bueno, pero bueno, imagínense que el reticulado está cargado de los nudos. Cualquier nudo del reticulado, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Un sistema de fuerzas concurrentes. Sí. Bien, por lo tanto, en un sistema de fuerzas concurrentes, las condiciones de equilibrio eran dos. Sumatoria de F igual a 0, sumatoria de F igual a 0. O sea que yo puedo plantear dos ecuaciones por nudo. Entonces, las ecuaciones E son 2N, ¿no? 2 por nudo.
Bien, ¿cuántos son las incógnitas? Y, bien, las incógnitas son los esfuerzos en las barras. Profe, disculpe, 2 por N o 2 por B. O sea, 2 por Perdón. vértice. 2 por B. 2 por B. Sí, gracias. 2. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son los esfuerzos en las barras, ¿está bien? Más las 3 reacciones exteriores. Ahí, AX, BI. 1, 2, 3. Entonces, reemplacemos ahí B. B, ¿cuánto valía? 2B menos 3 más 3 es igual a la incógnita. 3 con 3 se va y demuestro entonces que las incógnitas es 2B. Es decir, que las ecuaciones es igual a las incógnitas. Esta es la condición de isostaticidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas estructuras son isostáticas. Es decir, son rígidas si cumplen la condición de rigidez y son isostáticas porque el número de ecuaciones que yo puedo plantear es igual al número. Que sea rígido implica que sea isostático. No. No, de hecho yo tengo que aplicar siempre, verificar de que el reticulado sea rígido. Si no lo es rígido, voy a tener problemas de deformación. Si las deformaciones están dentro de un cierto rango y son admisibles, bueno, pero no puedo garantizar el equilibrio de las fuerzas y el reticulado deformado. Pero sí pasa. No, pero si es rígido. Si es isostática, implica que sea rígido. Sí, claro. Sí. Bien, ¿está bien? Bueno, y después los reticulados complejos no se presentan muy frecuentemente, pero en particular voy a citar el ejemplo que tiene en el apunte y es el siguiente. El ejemplo que tiene en el apunte es una cadena cinemática abierta que un poco tiene esta forma. Entonces, fíjense, este reticulado, ¿por qué le llamamos complejo? Bueno, si yo quiero sacar la condición de rigidez, el número de barras es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y el número de vértices es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. O sea que 2 veces por 6 menos 3 es 9. ¿Está? Fíjense, el número de barra es distinta a la condición que me arroja la rigidez. Entonces a este reticulado yo debería agregarle barras para que cumpla la condición de rigidez. Y las barras voy ahora a vincular los vértices. ¿Por qué se llama complejo? Porque este no es un nudo. O sea, son barras que pasan uno al lado de la otra. Entonces, para esa segunda condición, veamos, ¿cuántas barras tengo? Tenía 6, le agregué 3. Y el número de vértices sigue siendo 6. Por lo tanto, si aplico la condición de rigidez, voy a llegar a 9. Sí. Bien. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiese sido un nodo? Bueno, ¿qué hubiera pasado? No sé, no tengo idea, pero veamos. ¿Cuántas barras tendría? Tengo las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Sí. Y el número de vértices, tengo los 6 Y 1. y 1 más 7. O sea que 2 por 7 menos 3. 14 menos 3, 11, ¿ves? ¿Es hiperestático? No. Entonces, claro, tengo más barras de las que necesito, por lo tanto es un hiperestático. Entonces, ¿por qué se llama complejo? Porque en verdad lo que aparenta ser un nudo no lo es. Bien. Y allí no deberían estar vinculadas las barras. Y eso se especifica gráficamente. Sí, Tomamos sí. cuenta, se parece que es complejo. Exactamente. ¿Está bien? Sí, sí. Profe, en ese caso, si yo, un suponer que digo,
vinculo o sea, estos vértices, vinculo los otros vértices, pero no le pongo justo la barra del medio y hago un nodo. Bueno, repito, usted puede diseñar, ¿vio? No sé si usted notó ahí que decía reticulado de Pratt, reticulado Home, reticulado Bow. Esos son porque responden los autores. Si usted quiere pasar a ser famoso, puede inventarse un reticulado. Y siempre y cuando cumpla la condición de rigidez, empiezan a considerarlo en la bibliografía y usted a partir de allí es autor de un reticulado. No, lo digo en sentido capcioso, en el sentido de que, mire, ustedes la forma que tiene el reticulado puede ser variada. De hecho, ahora que ustedes han visto este tema, empiecen a mirar por allí. Y hay, pero infinidades de formas. ¿Alguien vive en San Martín o alguien ha visto cómo está sustentado el tanque de agua en la terminal de San Martín? Eso también es un reticulado. El tanque de agua es un tanque de agua que tiene un reticulado que es una columna de este tipo, ¿no es cierto? Y acá tiene unas patas así. Y acá está puesto el tanque. Eso también es reticulado. Entonces, la forma de los reticulados pueden ser variadas en función del problema que yo quiero resolver. ¿Me sigue? En función del problema que yo quiero resolver. De hecho, los reticulados, como les dije, para una torre de alternación no son lo mismo que para una torre de perforación, ni son lo mismo que para una cubierta de techo. Yo puedo lograr, siempre y cuando, por supuesto, cumpla requisitos mínimos, ¿no? Las cargas sean aplicadas en los nodos, las cargas sean aplicadas en el plano del reticulado. Porque, repito, perpendicular al reticulado, perpendicular tiene muy poca rigidez y se deforma muchísimo. Este mismo reticulado, ¿no es cierto?, sería, vamos a ponerle la barra que falta, este mismo reticulado, si yo lo pongo aquí, lo apoyo aquí y le aplico una carga, es capaz de soportar carga. Pero perpendicular a él no tiene nada de rigidez. Yo le aplico una carga perpendicular. Entonces, en sentido perpendicular tengo que por allí crear otra estructura para soportar, por ejemplo, cargas asociadas a la acción del viento. Entonces, los métodos de resolución que hay, fundamentalmente para reticulados, aparte de los que vamos a ver después cuando tengamos el taller de computación, que después quiero avisarles que vamos de las dos fechas previstas en el taller vamos a cambiar una, por un problema de disponibilidad de acá en el laboratorio. Los métodos de resolución ¿para qué? Para determinar los esfuerzos internos, si son de tracción y compresión, son dos. El primero es el método de los nudos. El método de los nudos y el segundo es el método de la sección. Profe, Sí. tengo una pregunta con respecto al tema anterior. Nosotros vimos el tema de determinación de esfuerzos internos, solamente es el proceso analítico, no más que solamente, o sea, analítico y después lo pasamos a gráfico. Porque No, acá no hay un proceso gráfico, existían. Sí, no, porque acá en el de allá no hay uno que empieza con, que pone un polo y empieza a hacer, o sea, no lo quise eso ver. ya caput. No, nosotros no vamos a usar procedimiento gráfico. Históricamente, hoy con las herramientas que tenemos, los métodos gráficos, nosotros solamente como método gráfico, yo lo dije en la primera clase, vamos a dejar solamente el círculo de Moore y círculo de Lang por una cuestión didáctica, nada más, pero hoy con las herramientas que tenemos no podemos pensar de que vamos a utilizar métodos gráficos. De hecho, vamos a usar el método, que son métodos analíticos, el método de los nudos y el método de las secciones, solamente para que ustedes interpreten cómo es el método, pero yo personalmente no se los aconsejo. Porque tiene mucha posibilidad de cometer errores. De hecho, estas estructuras, donde si bien son isostáticas, pero hay que resolver imagínense un reticulado que tiene 15 barras, que tengo 20 nudos, tengo que hacer 20 veces el nudo. Entonces hay posibilidad de cometer errores. Esto lo tiene que hacer con el computador. Está bien, vamos a hacer este práctico, lo vamos a hacer a mano, para que ustedes vean lo que es sufrir calculando un reticulado a mano. Nada más. No es cómo se calculaba. Y vamos a un método analítico, no vamos a un método gráfico.
Si ustedes imagínense, en mi época nosotros lo hacíamos gráficamente. Y tenía el método de Cremona, creo que debe estar, no sé si está ahí el método de Cremona por ahí. Sería un método de Cremona, ¿verdad? Estaba con ejercicio 2 días. ¿Eh? Estaba con ejercicio 2 días. Claro, y con posibilidad de error. Pero seguro. Bueno, entonces, en función de eso, vamos a resolver un ejemplo aplicando estos métodos. Que en realidad, ¿saben? ¿Quiere que les diga? Estos métodos vamos a usar las herramientas que ustedes ya conocen, que es composición y descomposición de fuerzas, ¿no es cierto?, en un nudo. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo y después ustedes lo practican en los ejercicios que tienen en la guía. ¿Está bien? Pero para que ahora veamos cómo aplicar el método. Este reticulado vamos a considerar que está simplemente apoyado y que tiene este estado de carga. Necesita las dos cosas. 45. La fuerza está en kilonewton. 22,5. A ver si voy a cambiar ahí. Y 30. ¿Qué? Y vamos a ver las dimensiones del reticulado. Por supuesto, por un problema de edad, nos vamos a poner los lentes para mirar mejor, para ver